Ya estamos de vuelta y el Instituto de Salud Pública autorizó el uso de la vacuna Sputnik en los mayores de 18 años sin tope de edad máxima. Estos estudios clínicos muestran un buen perfil de seguridad sin reacciones graves adversas. Tenemos ya comunicación con el director del ISP, Heriberto García, para conocer más de esta reciente aprobación que ya vendría a ser la sexta vacuna, ¿no?, que se aprueba. En específico, la llegada de Sputnik, ¿está pensada para algún público en particular? Buenas tardes, Viviana. No hay ningún público particular. La aprobación de la vacuna está para mayores de 18 años y queda, por lo tanto, disponible para que el Ministerio de Salud vea, en base al programa de vacunación, cómo puede incorporar esta vacuna. En el caso que la necesite, ya está autorizada para ser usada en Chile. Sí. Cuando hablamos de la Sputnik, de inmediato nos resuena de que es la vacuna rusa, que se ha utilizado masivamente también en Argentina, el uso que se le ha dado, cuál es la evaluación que se hace y cuáles son las consideraciones también que hace el ISP al momento de incorporar y autorizar una vacuna de emergencia, como ha ocurrido en todos los casos, que ya haya sido probada, podríamos decir, en poblaciones tan mayoritarias como es la rusa, por ejemplo. La evaluación, el detalle y la importancia de que tiene el hecho de que hoy día a las vacunas se les exige más. Nosotros, a la primera vacuna, la vacuna Pfizer, que fue la primera aprobada en diciembre del año pasado, probablemente le pedíamos algunos antecedentes súper básicos para poder presentar y decir: esta vacuna es eficaz, segura, vamos, tenemos que empezar a ocupar vacunas porque teníamos la necesidad urgente de tener vacunas en Chile. Claro. Hoy día, con 6 vacunas, obviamente la evaluación es mucho más estricta en ciertas materias, y es por eso que en el fondo se va revisando algunos detalles que tienen que ver también con el uso de la vacuna ya en población normal. Y es una de las observaciones que le hicimos al Instituto Gamaleya de Rusia y tarea que tenemos que nosotros como instituto recopilar también información de parte de Argentina y México por la COFEPRIS y Argentina por la ANMAT, con respecto al uso de la vacuna en su territorio y cómo ha dado resultados, que han sido buenos. Los informes que se presentan son buenos, presentan que ha ido bajando la carga viral también en sus regiones, no al nivel todavía de lo que tenemos hoy día en Chile, pero eso tiene que ver también con la cantidad de vacunados. Nosotros en Chile ya superamos el 76% y los otros países todavía están bordeando el 30%, por lo tanto también hay que recordar que cuando nosotros teníamos 30% tampoco íbamos tan a la baja, sino que íbamos bajando más bien los casos graves. Por lo tanto, esto es relativo y claro, hay que ir pidiendo más información a los países que ya vacunan con esta vacuna para tener mayor certeza también de su utilidad acá en Chile. Es importante lo que usted dice, que se va haciendo una exigencia mayor porque ya tenemos gran parte de la población objetivo vacunada, pero cuando nos vamos al detalle de la aprobación fueron 5 votos a favor, 2 abstenciones y un rechazo. Para ser bien claros, ¿por dónde pasan las abstenciones o el rechazo a una vacuna? Bueno, principalmente las 2 abstenciones y el rechazo de este proceso se presentó por lo que te decía, porque había ciertos antecedentes que todavía están pendientes, que tienen que ver principalmente con 2 cosas. Uno, con el hecho de que Gamaleya no ha definido bien cuál va a ser el laboratorio productor de la vacuna que va a llegar a Chile. En ese sentido, hoy día, dado que la necesidad de vacunas es mayor, han diversificado los lugares de fabricación. Antiguamente era un lugar de fabricación, estoy hablando de cuando aprobamos Pfizer, era solo la producción que se hacía en Bélgica y no había más, y después se empezó a masificar. Entonces hoy día Gamaleya dice: nosotros podemos tener como 7 sitios de fabricación. Y la pregunta fue, bueno, ¿cuál? Y sobre ese sitio de fabricación, ¿cuáles son todos los antecedentes de calidad que están y que generan mayor certeza de que la fabricación es adecuada para lo que va a llegar a Chile? Eso es lo primero. Y lo segundo, que también presenta un poco abstención y rechazo, tiene que ver con que los estudios clínicos presentados tampoco fueron tan recientes, fueron más o menos antiguos, y por lo tanto hoy día falta data con respecto a la cantidad de días que realmente produce la inmunidad. Lo más probable es que la inmunidad se produzca por lo menos por 6 meses y más, de acuerdo a lo que sabemos también del resto de las vacunas, porque no tendría por qué ser tan distinto. Claro. Sin embargo, eso es lo que nos está demostrado en los estudios clínicos y es lo que en el fondo le pedimos que nos demostrara por último con estudios de campo en el uso de la vacuna en los países donde se está ocupando, más de 70 países que se está ocupando en este momento. Cuando se aprobó la llegada de CanSino, sabíamos que estaba pensada sobre todo para zonas más aisladas, por tratarse de una dosis, por lo tanto la carga viral también era un poquito más alta, que Pfizer está específicamente para las
los niños en este caso, los adolescentes que se están vacunando, ¿qué características tiene la Sputnik? ¿Y cuál sería en ese sentido a dónde debiese apuntar la llegada de estas dosis? ¿Sería especialmente a las personas rezagadas que todavía no han completado su sistema de inoculación? Bueno, primero, que la vacuna Sputnik es autorizada para mayores de 18 y no hay ningún estudio en menores de 18, por lo tanto eso hay que descartar el uso en niños. Lo segundo que hay que puntualizar acá es que es una vacuna de 2 dosis, por lo tanto hay lugares que probablemente para efectos de la logística requiere movilización de 2 dosis, lo que también influye un poco en esta lógica que tú comentabas de CanSino, que es mejor ocuparla en lugares donde basta con una dosis. Y por otra parte hay un tema también importante de cómo está fabricada esta vacuna. Esta vacuna tiene, a diferencia de las otras vacunas, que las 2 dosis son lo mismo, esta vacuna tiene un componente que es adenovirus 26 y otro componente, la segunda dosis, que es adenovirus 5. El adenovirus 26 es la misma metodología de vector que ocupa la vacuna de Janssen y el adenovirus 5 es la misma tecnología que ocupa la vacuna de CanSino. Por lo tanto, es como que de alguna manera pusiéramos la vacuna de Janssen en primera dosis y la vacuna de CanSino en segunda dosis, y eso genera una inmunidad mucho mayor que lo que producen estas vacunas de una dosis. Entonces, va por ahí un poco todos los antecedentes que el Ministerio de Salud tiene para tomar la mejor decisión con respecto de cuándo traer esta vacuna y a qué población objetivo colocársela. Siguiendo lo que usted plantea, es como si a los que están con el plan de Sinovac, por ejemplo, con sus 2 dosis, y en esto además también en esta posible tercera dosis que se está evaluando, es como si le agregáramos la Pfizer en algo que también los estudios han demostrado que es la vacunación cruzada como un mejor método para tener una inmunidad por más tiempo. Sí, eso, hablarlo de que cuando se coloca la vacuna en una dosis, en el caso de las vacunas de una dosis, o 2 dosis en el caso de las 2 dosis, se termina un esquema de vacunación y luego de 6 meses todas las vacunas han mostrado de que empiezan a bajar los anticuerpos. La baja de anticuerpos no quiere decir que la persona haya quedado desprotegida, lo que quiere decir es que frente a una infección del virus de mucha carga viral, lo más probable es que se infecte porque en el fondo no es capaz de tener la suficiente cantidad de anticuerpos que ataquen la cantidad de virus que entra al organismo. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros colocamos esta tercera dosis que se está hablando, lo que hacemos es aumentar la cantidad de anticuerpos de manera tal que al haber una carga viral alta, la carga viral alta no logra superar la cantidad de anticuerpos y los anticuerpos logran bajar esta carga viral y se evitan los contagios. Es decir, viene a ser más bien una propuesta que va de la mano de poder reforzar el sistema inmune, pero en ningún caso quiere decir que sea necesario porque el sistema inmune está completamente debilitado. Perfecto. Porque hay que recordar que también existe la inmunidad celular, que es la inmunidad que queda alojada en las células. Cada vez que se genera la infección, se generan anticuerpos. Lo que pasa es que esa velocidad de producción de anticuerpos probablemente no es suficiente para evitar que el virus se replique y por lo tanto puede producir una enfermedad, pero claramente no va a llegar a ser una enfermedad grave porque hay un sistema inmune que va a cubrir a la persona. Qué importante reforzar ese mensaje, porque muchos sienten que con estos estudios de una inmunidad de 6 meses prácticamente que uno queda con una exposición al virus alta, y usted dice que esto no es drástico, no es que después de los 6 meses obviamente no haya ningún tipo de protección, pero pensando en lo que usted plantea, ¿la Sputnik podría ser usada como una tercera dosis? A los que ya tienen podría ser la Sputnik, la Pfizer, la AstraZeneca o una Sinovac en el caso, y ahí sí sería tercera dosis, y ahí se hablaría de un esquema de tercera dosis propiamente tal, porque sería tercera dosis de Sinovac. Pero en realidad puede ser cualquier vacuna desde el punto de vista de generar un nuevo esquema de vacunación para mejorar la respuesta inmune del ser humano, en el fondo. En el fondo, esta aprobación que hacen ustedes, y entiendo yo el compromiso de cerca de 4 millones de dosis, podría ser la antesala a ya comenzar con la tercera, ¿no? Con la tercera dosis, que es lo que se ha estado especulando que podría ocurrir sobre todo en la población de mayor edad, que fueron los que se vacunaron en febrero y marzo principalmente. O sea, eso va a depender un poco de la disponibilidad del resto de las vacunas, porque recuerde que las otras vacunas también tienen un compromiso de adquisición, y hay todo un trabajo que está haciendo no solamente el ICP, sino también, obviamente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores con respecto a justamente generar y focalizar, ¿cierto?, una cantidad de vacunas necesarias para
vacunar en una dosis de refuerzo, que es lo que se está estudiando, si es necesario, efectivamente. Y el siguiente también paso, y quizás me estoy adelantando a la siguiente pregunta, respecto a los niños, que también es un tema que va a meritar estudiar y analizar. Sí, ¿cuán avanzado está el tema de los estudios en los niños, en los menores de 12? Claro, nosotros con los niños tenemos la siguiente situación. Hoy día ya sabemos, ya tenemos antecedentes de que la vacuna de Pfizer y está autorizada en Chile, sirve para mayores de 12 años. Sí. Eso ya está comprobado, estudiado y está zanjado ya en Chile. Lo que falta ahora es analizar los menores de 12. Con respecto a eso, hay estudios clínicos de Sinovac, fase 1, fase 2, que están hechos en China, que dicen que la vacuna sí es efectiva desde los 3 años hacia arriba y que también es segura en niños de 3 años y superiores. Frente a eso, la Universidad Católica, junto con el laboratorio Sinovac, están viendo la posibilidad de hacer el estudio clínico acá en Chile, en fase 3. Ya le pidieron autorización al ICP, nosotros estamos hoy día haciendo los ajustes de la autorización del estudio clínico para que ojalá empiece en agosto, una vez que exista por lo menos un mes o mes y medio de uso de la vacuna en el estudio fase 3, vamos a tener los datos importantes en fase 3 de 2 niños en Chile con respecto a si fue realmente segura y si fue realmente eficaz con niños que tienen ciertas características que en China no tienen. Por ejemplo, los niños en China no tienen el problema de la obesidad que sí tenemos acá en Chile, y los niños en China probablemente no tienen tantas enfermedades respiratorias como sí tenemos acá en el invierno chileno. Por lo tanto, es muy importante tener ese dato para tener la eficacia real de la vacuna y la inmunogenicidad real que podría tener la vacuna en niños acá en Chile. Claro, además con el fenotipo y podríamos decir el medio ambiente en el cual se mueven esos niños que son muy distintos, pero tomando en cuenta lo que usted plantea, estamos hablando que de aquí a fin de año no hay mucha posibilidad, si es que uno se va al detalle de lo que significan estos estudios de que se pueda comenzar a vacunar a los niños menores de 12, o podría eventualmente darse. Mira, como estamos hablando siempre de autorizaciones de emergencia, esto es súper importante ir viendo cómo se va comportando la epidemiología del virus en el país. Y hoy día, como tenemos más del 76% ya provisto de dosis completa, ¿cierto?, del grupo mayor de 12 años, sí, pensando en esa población objetivo hacia arriba, efectivamente hay una población que queda desprovista, que son los menores de 12, y hay que ver qué pasa con ellos. Probablemente el virus los puede afectar, porque en el fondo el virus va a seguir circulando y va a tratar de buscar dónde contagiar, como quizás no ocurre eso, y a lo mejor el virus ya lo logramos eliminar desde el punto de vista de lo que es su replicación y su carga viral y su circulación viral, porque ya logramos vacunar a una población importante mayor de 12 años. Entonces, yo creo que esto es algo que hay que ir mirando, porque el uso de emergencia, aquí les recuerdo que, por ejemplo, para adultos mayores teníamos solamente los datos de fase 2 en China, y un par de datos fase 3 acá en Chile, con menos de 100 adultos mayores. Pero tomamos la decisión de igual autorizar la vacuna de adultos mayores porque sabíamos que ese momento epidemiológico requería sí o sí vacunar a adultos mayores. Entonces, es súper importante eso antes de tomar la decisión correcta. Solamente para finalizar, y pensando que el mayor temor hoy está en la variante Delta, hemos visto cómo en Europa muchos países que habían avanzado han tenido que retroceder. ¿Qué ocurre con los estudios, los antecedentes en las vacunas que tenemos en nuestro país para esta variante, por la gravedad que significa y lo altamente contagiosa también que es? Bueno, ahí retomo una de las respuestas que te estaba dando, que tiene que ver con el hecho de que la variante Delta en particular, digamos, el problema que tiene para nosotros es que es una variante que logra que el virus se replique con mucha facilidad. Sí. Si es un virus que se replica con mucha facilidad, las personas aumentan su carga viral. Al aumentar su carga viral, producen, por lo tanto, mayor probabilidad de contagiar a otros. Por lo tanto, es ahí la importancia de tener cantidad suficiente de anticuerpos para justamente evitar que se genere esa alta carga viral y se evite esa alta replicación. Por lo tanto, es ahí donde se está trabajando este estudio específico con respecto a si es necesaria la tercera dosis, justamente por ese punto y justamente para proteger y evitar que el virus siga propagándose. Ese refuerzo, al cual estamos tan expectantes que pronto ya se pueda tomar la decisión. Le agradecemos muchísimo el tiempo para profundizar en la llegada de Sputnik, pero en otros aspectos que son fundamentales del proceso de vacunación en nuestro país. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Bueno, de esta manera vamos a llegar al final de esta edición de Hoy es Noticia. Recuerde que nos vamos a reencontrar a las 7 de la tarde. Nos vemos ahí.